Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Hoy vamos a conversar con el constituyente Saúl Ortega. Él es uno de los voceros autorizados sobre el tema de la ley antibloqueo. Y bueno, justamente quería comenzar, Saúl, preguntándote por la oportunidad en que esta ley es presentada. ¿Por qué en este momento alguna gente dice, bueno, ¿por qué no se hizo antes si es un contenido tan importante, si el bloqueo procede ya de hace varios años y existía el recurso de la Asamblea Nacional Constituyente para ponerlo en práctica? Bueno, un saludo para ti y para todos los que ven a través de la Iguana TV estas importantes entrevistas y el trabajo que sé que hacen a diario en otros escenarios. Mira, la política tiene sus tiempos, ¿no? Y los tiempos políticos no son iguales a los tiempos biológicos. Para nadie es un secreto que el modelo, digamos, de dominación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial se ha venido agotando y deteriorando. Tenemos elementos que así lo evidencian, ciertamente. Y pudiésemos nosotros incluso tener una cronología de lo que fuese el mundo bipolar, ¿ok? Que con Estados Unidos y el eje anglosajón controlaban lo que es el eje occidental, y el Pacto de Varsovia o lo que fue la Unión Soviética y todo lo que fue el proyecto de Europa del Este. Bueno, lo primero que empezó a cambiar fue la propia configuración del Pacto de Varsovia, todo lo que tiene que ver con Europa del Este, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y la desaparición de muchos modelos societarios en esta parte del mundo, ¿no? A partir de allí, incluso los teóricos más importantes del capitalismo, como Francis Fukuyama, habló del fin de la historia, de que era el fin del socialismo. Que todos pensamos que parecía ser que sin echar un tiro, lo que le costó unos 60 años de forcejeo político, militar a los gringos, pues lo habían logrado sin disparar en pólvora, ¿no? Pero no fue así. Ese mundo unipolar que emerge, estamos hablando de febrero del año 89, mira, pronto se vio también sobrepasado. Y hoy en día es muy difícil que alguien pueda sostener que el mundo es unipolar. Quienes así festejaron y de alguna manera acariciaron esa idea, bueno, se han visto de que la sociedad pues tiende, han aparecido bloques de poder, pequeñas naciones, pequeños países, bloques económicos, como los que estamos hablando de India, de Irán, de China, de Rusia, de países que emergen también como una fuerza importante en lo económico, en lo político y en lo militar, y pujan por un orden nuevo internacional que sea multi o pluripolar, pues lo han declarado abiertamente, ¿no? Por cierto que quería hacerte un comentario sobre esto. Más o menos en el año 2000, yo he pertenecido siempre a la Comisión de Política Exterior, y ahí siempre había como una luna de miel con los académicos y con el mundo de la diplomacia. Y casi todos coincidían que el comandante Chávez estaba loco, porque hablaba del mundo multipolar. Y hoy en día, miren, tan poco tiempo como ese concepto más bien hoy es validado por importantes países del mundo. Señalarte sobre este cambio del mundo que emerge después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que el propio modelo neoliberal, que fue exhibido como exitoso, ha entrado en una crisis profunda. Y no es por el COVID, ojo, ya el deterioro lo estábamos viendo nosotros con las movilizaciones en España de los indignados, los chaquetas amarillas, en fin, movilizaciones y crisis en los propios Estados Unidos. ¿Qué hace la pandemia? Aceleró un proceso que hoy pudiésemos calificar de que la economía en ese modelo ha entrado en una recesión profunda. Se cuentan por millones las pérdidas de empleo. Estamos en escenarios de miseria, de hambre, de pobreza, de enfermedades, y el modelo neoliberal no tiene respuesta para las masas populares en ninguno de esos países. En consecuencia, vamos a observar nosotros lo que es la batalla por un nuevo orden económico internacional que esté en marcha. Esto no lo estoy diciendo yo, esto incluso es el reflejo de las acciones desesperadas, alocadas del eje anglosajón y especialmente del gobierno norteamericano, que ha pasado a ser un gobierno forajido, al margen del derecho internacional y al margen de su propia constitución. Con decirte que
las acciones unilaterales, que no solamente son de Estados Unidos, la hacen ellos, pero también a veces se hacen acompañar de aliados incondicionales. Entonces estamos en presencia nosotros del sacrificio de las instituciones que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de organizaciones políticas. Lo que han hecho con la ONU no tiene referente, ¿no? Estados Unidos ha renunciado a casi todos los organismos de Naciones Unidas porque no hacen lo que les da la gana. Quiere decir que al organismo no le sirve como antes. La propia OEA han violentado su sistema interno. Desde el punto de vista militar, público y comunicacional, las amenazas que ha hecho Trump al gobierno alemán y a los gobiernos europeos, que si no pagan la cuota de la OTAN, bueno, no les garantiza ninguna asistencia ni seguridad. ¿Y qué habla de las organismos de Bretton Woods? Bueno, también ha sufrido modificaciones y pareciera ser que ya no le sirven. Organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, hasta el propio Fondo Monetario Internacional. O sea, nosotros estamos en presencia de un desarreglo total. ¿Y qué te quería comentar? De la propia legislación norteamericana. Estamos hablando de Estados Unidos, la meca del capitalismo. Yo recuerdo con los debates entre la izquierda y la derecha, siempre exhibía el problema de la seguridad jurídica como un punto de honor, el problema de la propiedad privada como algo sacrosanto. Y ahorita con el caso de Citgo, todo eso explotó. ¿Dónde está el Estado de Derecho en los Estados Unidos? ¿Dónde queda el concepto de propiedad privada? O sea, van a troche y mocha, digamos, violentando lo que se llama las formas y la legalidad y hasta una ética que había construido la derecha en torno a su concepción capitalista. Entonces, estamos en un mundo cada día más peligroso. Y sobre la marcha, ellos buscan controlar y buscar mantener la hegemonía del orden internacional que debe surgir de esta crisis. Ellos aspiran a mantener el control. Y por esa vía se han vuelto más guerreristas, más agresivos, más criminales y más forajidos. Y en ese sentido, cuando nosotros elaboramos la Constitución del año 99, bueno, ese no era el momento político que vivía el mundo, ni el país también, ¿vale? Vivíamos relativamente un momento de paz, y eso cabe ese concepto, ¿no? No era así, pero se percibía algún ambiente de paz. Nuestra Constitución no previó un estado de conmoción y de guerra abierta en todos los órdenes. Mire, que te puedo decir, o sea, la amenaza militar ha sido puesta ya sobre la mesa. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. El hecho de que no hay economía, no creo que exista una economía en el mundo que soporte no solamente lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, que soporte que le saquen 30.000 millones de dólares en un año. No, es que el capital, no hay una cosa más cobarde que el capital. Y frente a amenazas y sanciones, ningún capital, ni interno ni externo, va a venir a asistir a una economía, ni como la venezolana, ni como ninguna. En un ambiente de guerra nadie va a invertir. Entonces hay que ver el daño que hace a lo que es la posibilidad del desarrollo en Venezuela, la posibilidad de generar riqueza. Y bueno, hay una lógica que si no producimos riqueza, definitivamente no tenemos nada que distribuir. Y a eso obedece el deterioro que esta guerra económica ha causado sobre los salarios y los ingresos de los trabajadores venezolanos en general. Entonces, frente a eso, bueno, el presidente ha dicho que esta es una primera iniciativa desde el Estado. Eso nos está indicando que pueden venir de otras iniciativas. E incluso, mucho cuidado si el presidente apela a que la Asamblea Nacional Constituyente desarrolle un capítulo, así como desarrollamos un capítulo para los derechos humanos y lo desarrollamos. Bueno, que también en este momento que estamos en tiempos constituyentes podamos desarrollar todo un capítulo que tenga que ver con la seguridad de la nación, que tenga que ver con los estados de excepción y con las conmociones por tiempos de guerra que no estaban previstos en los tiempos que se elaboró la Constitución del 99. Entonces, yo creo que esta ley es la primera iniciativa para darle herramientas al Estado venezolano, al Ejecutivo, para capitanear el barco en tiempos de tormenta como la que estamos viviendo. Y en eso yo coincido con el doctor Escarrá. Ese objetivo no puede estar en discusión por ningún venezolano, salvo aquellos cipayos que forman parte pues, de una avanzada del colonialismo y del imperialismo en nuestro propio territorio. Entonces, en ese sentido, pudiese hacer cualquier crítica a la ley. Lo que no puedes es negar el objetivo y negar de que hay serias amenazas sobre la seguridad de la nación, sobre nuestra estabilidad, sobre nuestro modo de vida republicano, sobre nuestras instituciones y lo que es más importante, sobre la paz
de todos los venezolanos. Entonces hay que concluir que esta ley en este momento es una especie de complemento de la Constitución del 99, porque incluso hay algunos aspectos en los que si la ley se aplica podría eh, desactivar la Constitución, algunos artículos de la Constitución. Bueno, en la Constitución del 61, los ADECO desaplicaron las garantías económicas. Entonces, no me estás hablando de algo nuevo. Sin embargo, nosotros estamos obligados a producir instrumentos mucho mejor, instrumentos más validados, que de cara a nuestro pueblo tengan la claridad de sus objetivos, que lo que busca es precisamente preservar lo que nos han ido anulando. Este pueblo jamás había logrado tener la calidad de vida que alcanzaba en tiempos de revolución. Te lo puedo decir yo que lo conocí. Mira, no es verdad que todo el pueblo tenía acceso al agua potable, a la electricidad, a la telefonía. No es verdad que el derecho al estudio estaba garantizado. Usted puede recordar, habían familias que se tenían que sacrificar para que, si eran 7 hermanos, estudiara uno. O el problema de los famosos comités por cupo, para garantizar que más bachilleres ingresaran a las universidades. Es con revolución que hemos alcanzado eso, que hemos alcanzado derechos sociales. Yo me recuerdo que en esos tiempos no había huelga de trabajadores que ganara la legalidad en el Ministerio del Trabajo, y mucho menos en los tribunales laborales. Entonces, hoy en día los trabajadores tienen derechos. Hoy en día los pueblos originarios son gente, son ciudadanos. En la Cuarta República no tenían ese estatus. Entonces, lo que hemos avanzado, mira, cuando algún gobierno le había entregado una computadora a un niño como la Canaimita, o una tablet a un joven universitario, a un bachiller, eso es con tiempo de revolución. Ahora, el tema de la vivienda, que no es cualquier cosa. Este gobierno ha entregado más de 3.200.000 viviendas de interés social. Entonces, eso es posible en la medida que acumulemos riqueza para poder invertir en esto que lo hemos convertido en derechos humanos. Ahora bien, bueno, las limitaciones a las que nos ha sometido la guerra económica limitan el Estado, ¿no? Para seguir garantizando estos derechos, y algunos nos los han ido minimizando y hasta anulado algunos. Entonces, frente a eso, ¿qué le queda al pueblo? Luchar, luchar. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro está exhibiendo un instrumento que no está terminado, está en fase de debate, para buscar mejorar ese instrumento que le dé de verdad al Ejecutivo y a todos los poderes del Estado sus capacidades para desarrollarla en una guerra irregular, una guerra asimétrica de estas características, donde, bueno, a lo mejor lo preponderante en este momento no es lo militar, pero es muy devastador y anula los derechos fundamentales del pueblo, la guerra económica, la guerra diplomática. Mira, el imperialismo antes respetaba las formas. Hoy en día asaltan embajadas, acreditan embajadores que no pertenecen a la República, en fin, o sea, unas cosas, pero abominables, pues. El capitalismo ha entrado en un desespero y eso lo hace mucho más peligroso. Y por eso es que la ley tiene alguna urgencia, porque nosotros, ¿con qué le respondemos en este momento? Bueno, yo pienso que esa primera iniciativa del jefe de Estado y de gobierno es precisamente para que no nos agarre la gripe sin pañuelo. Entonces, eso debe entenderlo el pueblo de Venezuela, que guerra avisada no mata soldados, y es la hora que nosotros también empecemos a jugar en este juego. Por cierto, yo le doy mucha importancia al evento que acaba de ocurrir en Inglaterra con la anulación de la decisión de un tribunal, porque es una decisión política. Y si bien es una pequeña victoria y no me confío mucho en el resultado final, sin embargo, introduce elementos que dicen que la estrategia del enemigo de mantener este muñeco de Guaidó, una especie de poder dual, también se está debilitando para instituciones importantes de un país que es parte del eje anglosajón. Y eso para mí es una señal importante de que cuando actuamos en el campo jurídico, en el campo diplomático, en el campo político, nosotros podemos también infligirle derrotas a este enemigo que se ve demasiado poderoso, demasiado grande, pero bueno, como los tiempos de David y de Goliat, pues ese gigante también es derrotable. Yendo un poquito al contenido concreto de la ley, hay algunas personas que interpretan lo que han leído hasta ahora como que se va a proceder, por ejemplo, a la desnacionalización de la industria petrolera o de las industrias básicas. ¿Eso está planteado? Bueno, un gobierno revolucionario no está planteado. Si la revolución es derrotada,
porque no aprobemos la ley o porque luchemos, ten la seguridad que van a privatizar todo y se van a robar como lo hicieron durante más de 100 años, toda la riqueza de nuestro país. Ahora bien, lo que sí debe estar ahorita en el debate, y esto es una reflexión que yo le pido que hagamos todos, o sea, para nosotros es urgente la recuperación del aparato económico. Si no generamos riqueza, los que hablan de que hay que elevar el salario de los trabajadores, ¿cómo nosotros garantizamos que el salario lo podamos elevar si no tenemos riqueza? ¿Cómo le damos estabilidad a ese salario? Pues tenemos que ser productivos. Y eso tiene que ver con que tenemos que cambiar con la forma de gerencia en que hemos venido trabajando, tanto en las empresas públicas, las de propiedad social y las de propiedad privada. Y aquí, mira, nosotros no estamos en el socialismo. Tenemos política socialista que es otra cosa. Entonces, en ese sentido, si un empresario se dedica a producir en Venezuela, mira, puede ser muy capitalista y muy de derecha, pero si está produciendo, ese es un aliado nuestro, aunque él no se dé cuenta, aunque no tenga conciencia. Y eso tiene mucho que ver con la necesidad nosotros de buscar alianzas, ¿no? Alianza con el sector privado que esté dispuesto a echarle pichón a la cosa, a invertir en Venezuela, a ayudarnos a nosotros a arrancar parte del aparato productivo que no hemos podido arrancar, por las razones que sean. Entonces eso tiene mucho que ver con parte de la ley. Y eso no se trata de privatizar lo público. Se trata incluso que en muchas de las empresas privadas, que ni siquiera fueron expropiadas por el gobierno, sino que fueron cerradas por los empresarios, una especie de lock-up, si nosotros podemos recuperar todos esos activos, mira, bienvenido sea, y el empresario que quiera anotarse en esa tarea, aunque no sea revolucionario, está ayudando a la revolución. Y es bien estúpido el que no quiera entender razones, digamos, coyunturales como esas, y que tiene que ver que de alguna manera nosotros tenemos que tratarlo como aliados también. Se habla en la ley de nuevas fuentes de financiamiento, nuevos mecanismos de financiamiento para el Estado, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos mecanismos? Porque tenemos cerrado el acceso al crédito internacional debido al bloqueo, debido a la sanción. ¿En qué nuevos mecanismos de financiamiento se está pensando? Mira, el presidente lo ha dicho, incluso anunció el uso, que lo hemos venido anunciando desde hace tiempo, pero bueno, llegó el momento de operar con las criptomonedas, no solamente con el petro, sino con las diferentes nominaciones que en este sentido se presentan. Y por supuesto que nosotros tenemos que buscar los mecanismos de las alianzas que tenemos a nivel internacional y que, bueno, también tienen un mecanismo de financiamiento. Por ejemplo, con China tienen un banco de desarrollo, tienen el organismo de cooperación de Shanghái, igualmente Rusia tiene bancos y tiene importantes instrumentos financieros que nosotros perfectamente pudiésemos hacer acuerdos internacionales para acceder a esos recursos, ¿no? Y lo otro es, bueno, nosotros seguir explorando recursos naturales que son divisas, pues, en per se, en su propia naturaleza, el oro, el diamante, el coltán, que son transables en el mercado internacional por bienes y servicios que nosotros necesitamos y que requieren como parte de la política para romper el bloqueo. Por ejemplo, el caso de los servicios, ¿no? Si bien hay un tema de gerencia allí que debemos de reconocer, pero también se sabe que el bloqueo no ha permitido que todos esos sistemas que tienen, digamos, son de maquinaria importada, necesitan pues la necesidad de la renovación, el mantenimiento, en fin. Y bueno, con el bloqueo hace casi imposible que los repuestos puedan llegar y que se pueda estar haciendo el mantenimiento mayor a todo el sistema de bombeo de agua, al sistema eléctrico, al sistema de la refinería, en fin. Entonces, la gente quiere buenos servicios, no quiere pagarlo y tampoco quiere que el Estado busque financiamiento para invertir en esto que es fundamental y es urgente. Porque si nosotros empezamos a experimentar una recuperación del aparato económico, vamos a necesitar más combustible, más electricidad, más agua, más telefonía, más sistemas de internet, etcétera, etcétera. Entonces, yo a veces veo una discusión necia de gente que dice, sí quiero servicio, pero no quiero que se apruebe la ley para que busque inversión. Yo quiero buenos servicios, pero me opongo a que haya que pagarlo. O sea, eh, esa discusión es definitivamente un círculo vicioso. Aquí tenemos que asumir responsablemente de que frente a la historia nosotros tenemos que ser responsables y la revolución solo la va a saber el pueblo en la medida que asuma responsabilidades y asuma
la cuota que tengamos que poner nosotros. O sea, ya no vamos a estar en los tiempos. Y esto es una reflexión para los compañeros de los sindicatos y de la clase obrera. Nosotros vivimos mucho tiempo de lo que es la plusvalía internacional, que no era el producto de nuestro trabajo, sino que transando el petróleo, por esa vía nosotros traíamos recursos de la plusvalía de los trabajadores del mundo. Bueno, también llegó el momento en que nosotros empezamos a vivir también en nuestra propia plusvalía producida por nosotros y que bueno, es válido la lucha por la distribución de esa plusvalía, ¿no? Entre quienes generan la riqueza y quienes se creen propietarios. Bueno, eso sí es un debate socialista, pero lo que no podemos nosotros es pensar que sin trabajar, sin hacer un esfuerzo productivo, sin aumentar la productividad, nosotros vamos a tener una riqueza que repartir. Y ahí yo quiero invitar con los clásicos marxistas en la mano, ¿ok? Y con los tiempos que estamos viviendo en esta etapa de la economía. Ya para finalizar, quería preguntarle acerca de las disposiciones que contiene esta ley sobre la confidencialidad de las decisiones que se tomen, de las resoluciones de la política que se aplique. Algunos sectores han señalado que esto puede conducir, esa especie de secretismo, puede conducir a hechos de corrupción, puede conducir a ineptitud. ¿Cómo manejar esto? Bueno, mira, yo creo que cuando se apruebe la ley, estoy seguro que eso es parte del debate, debemos buscar la mayor transparencia. Por supuesto, hay elementos que en tiempos de guerra tiene que haber una reserva del Estado venezolano para que algunas decisiones que tengan que ver con el manejo precisamente de un enfrentamiento global nos permita a nosotros salir victoriosos. No vamos a estarle avisando al enemigo todo lo que vamos a hacer. Y la gente tiene que entender que estamos en tiempo de guerra, no estamos en tiempo de paz. El hecho de que no estén cayéndole las bombas en la cabeza a cada uno de nosotros no quiere decir que el enemigo no nos ha declarado la guerra, nos ha declarado la guerra. Es más, nos definen como una amenaza inusual y extraordinaria. Por cierto, y yo estoy de acuerdo con esa definición. Porque es que en estos tiempos, nosotros que representamos, digamos, la lucha contra la desigualdad, que busquemos un mundo donde el hombre sea el centro de la economía y que se busque la equidad, la justicia social. Eso tiene que ser subversivo para los capitalistas y los amos del mundo. Entonces, no lloriquemos por eso, vamos a asumir nuestros compromisos. Así como en los tiempos de la independencia, el acta de la independencia era el pecado original de nuestros abuelos, de nuestros padres libertadores. En este tiempo, cuando Chávez declaró que esta era una revolución socialista, bueno, ese es nuestro pecado original, asumámoslo sin lloriqueo y con coraje enfrentemos todo lo que se nos presente en esta lucha desigual, compleja y difícil, pero Dios concede la victoria a la constancia, así que seamos leales, seamos valientes y de hecho tenemos un pueblo gigante que está por encima a veces de algunos líderes que andan con esos comentarios que yo escucho por ahí que a mí a veces, mira, me da tristeza verla de gente que tenía un concepto de mayor profundidad y que andan con lloriqueo cuando estos son los tiempos de plantarse frente a la adversidad que de verdad es bien compleja, bien amenazadora y requiere de nosotros coraje y decisión. Bueno, le doy las gracias al constituyente Saúl Ortega por haber estado con nosotros hoy explicando un poco su posición acerca de esta ley antibloqueo que está en discusión, que seguramente va a avanzar en los próximos días y va a ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, los invito para que se suscriban, si todavía no lo han hecho, al canal YouTube de La Iguana TV, y también para que le den al botón de la campanita para que tengan los avisos cuando vayamos a poner al aire estas entrevistas y los otros programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Doy las gracias también a Emilio La Peruta por la asistencia en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.